Muy bien, saludos con todos. Bueno, en esta ocasión vamos a estar tratando lo que son los parámetros de diseño para el cálculo de caudales y así como también para lo que es el crecimiento poblacional, ¿no? Ya en videos anteriores hemos estado viendo cómo es que se calcula la demanda, hemos visto a grandes rasgos los parámetros de diseño, pero esta vez vamos a profundizar un poco en lo que es el crecimiento de la población, ¿no? Bueno, antes de ello hay que ver lo que es la tasa de crecimiento, la densidad poblacional, el catastro y los métodos para el cálculo de la población futura. Bueno, ya sabemos que la tasa de crecimiento tenemos que determinarlo en base a los censos del INEI. Bueno, puede ser de los tres últimos censos o así como también de los cuatro últimos censos, ¿no? Mientras más censos tengamos como datos, mucho más preciso va a ser nuestra tasa de crecimiento. Luego la densidad poblacional, que eso lo sacamos en base a encuestas de la misma población, ¿no? O sea, cada vez que iniciamos un proyecto, siempre hay un equipo de intervención social que va a ir a campo, va a estar haciendo encuestas lote por lote y va a estar identificando cuántos habitantes hay por cada uno de los lotes. Entonces, entre población total y número de lotes determinamos pues la densidad poblacional actual, ¿no? Y básicamente con ello necesitamos también el catastro. Por otra parte, tenemos los métodos para el cálculo de la población futura, que son muy extensos, en realidad son varios, como por ejemplo los más utilizados tenemos el método aritmético, el método geométrico, y bueno, hay otros que también, ¿no? Estamos el método, por ejemplo, de la parábola, el método del interés simple, el método de los mínimos cuadrados, ¿no? El método racional. Pero los más utilizados, como les comento, son el método aritmético y el método geométrico. Para la tasa de crecimiento les comenté que son necesarios los censos, ¿no? Si ustedes googlean, ponen ahí en Google censo del INEI del 93, les va a salir esta página, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa página de los censos ustedes pueden determinar cuánta población ha habido para determinada localidad en el año 93, así como también la cantidad de lotes. Si por si acaso quieren corroborar lo que es la densidad poblacional, pueden determinar la densidad del año 93, ¿no? Para ver cómo está fluctuando. Entonces, eso lo encontramos en Google, ¿no? Simplemente ponemos censo del INEI 93 y nos sale en esta página. Aquí vamos a ubicar, obviamente, lo que es el departamento, la provincia y lo que es el distrito, ¿no? Y ya después, cuando le damos ver, nos va a salir un montón de cuadritos Excel que nosotros podemos elegir, ¿no? Lo que nos interesa en este caso es determinar la población total, porque a veces en los cuadros dice población por sexos, población por edades, ¿no? Entonces, eso no nos interesa, al final nos interesa lo que es la población total. Luego tenemos el censo de 2007, que es un poco más práctico, o sea, aparentemente podría ser la misma página que el año 93, ¿no? Pero en realidad cambia. O sea, cada censo del 93, 2007 y 2017 tiene una página distinta, ¿no? Por ejemplo, en el 2007 igual, es algo parecido. Tenemos que poner el departamento, la provincia, lo que es el distrito. Cuando le ponemos cuadro, le damos a ver, nos va a salir todas estas listas que tenemos aquí abajo, ¿no? Y como ven, ¿qué dice ahí? Dice población total por sexo y edades simples. Luego, ¿qué dice? Población total por grandes grupos de edad y sexo. O sea, eso es lo que menos nos interesa. Podemos elegir cualquiera, pero lo que nos interesa es obtener la población total. Luego, para el 2017 es un poco más práctico porque ya tenemos la base de datos Redatam, así lo llamamos, ¿no? Dice Censos Nacionales 2017. Y esta base de datos Redatam nos va a permitir, digamos que detallar un poco más los censos de ese año. ¿Por qué? Porque aquí donde dice ponderar de población, dice población censada o población total, cuando le damos clic ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar población total. ¿Por qué? Porque si le ponemos población censada, o sea, ustedes imaginen, ¿no? Cuando hayan hecho las encuestas y han ido a una determinada localidad, tocas la puerta, pues, ¿no? al lote y encuentras a dos personas cuando realmente son cuatro, por ejemplo, ¿no? Entonces el censo saldría para las dos personas, pero no para los cuatro realmente. Entonces, por eso tendríamos que colocar acá población total y no población censada. Y después ya lo filtramos por tablas, puede ser por departamento, ¿no? Entonces ahí buscamos la población nuestra, para nuestra localidad, ¿no? Ahora, a veces también tenemos el problema de que hacemos proyectos para localidades pequeñas, ¿no? Como son centros poblados. Los centros poblados muchas veces no lo encontramos aquí en las páginas de lo que es el INEI, porque son datos ya bastante minuciosos, ¿no? Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es solicitar la información a través de correo al mismo INEI, ¿no? Tenemos que buscarle, mira, ¿sabes qué INEI? Pertenecemos al proyecto tal, del ministerio tal, no sé, o de la municipalidad tal, estamos haciendo un proyecto con tal nombre, necesitamos los censos para los centros poblados tal, ¿no? Del año 93, 2007 y 2017, y si se puede del 81 también, ¿no?
y ahí el INEI ya no responderá. El problema con esto es que se demora un poco en contestarnos, ¿no? O sea, no es que nos da de un día para otro, a veces se demora un mes en responderlos. Y ustedes saben que cuando hacemos proyectos contamos con plazos, ¿no? No es que tengamos todo el tiempo disponible, sino es que tenemos plazos. A veces tenemos que presentar un primer informe cada mes o de repente cada 2 meses, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos un poco de trabas con ello. Y a veces recurrimos a lo que es el Atlas INEI, que ya lo vamos a estar viendo en posteriores videos. El Atlas INEI también nos da la población, pero ya por centros poblados también. Pero no es tan preciso que digamos, ¿no? Porque cabe que, por ejemplo, ustedes buscan un departamento, un distrito aquí en la página del INEI y lo comparan con el Atlas INEI, como que varía un poco, ¿no? Entonces ahí tendremos ese problema. Bien, en cuanto a métodos para población futura, primero tenemos que entender un poco cómo es el comportamiento de la población, ¿no? Ustedes imaginen que hay una zona vacía, un terreno vacío básicamente, luego llega la población y se empieza a sentar, ¿no? Parejas jóvenes que recién se han casado, ¿no? Entonces, toda esa zona se empieza básicamente a tener un crecimiento acelerado, que es la etapa de iniciación, así como lo vemos aquí en la curva, ¿no? Tenemos una etapa de iniciación, ¿por qué? Porque la población, obviamente, como les digo, parejas jóvenes han llegado, se han asentado, empiezan a tener hijos, la población incrementa rápidamente. Después de ciertos años ya la población se estabiliza un poco y el comportamiento ya viene a ser como una especie de recta, ¿no? Aquí en franco crecimiento. Esa etapa se llama franco crecimiento. Ya es donde la población tiene un crecimiento no acelerado, sino un crecimiento constante, ¿no? Básicamente como si se comportara como una recta. Después de cierto periodo ya aquellas parejas que estuvieron en la etapa de iniciación ya empiezan a estar ancianos, fallecen, los niños de repente que han tenido sus hijos, algunos se quedarán en esa localidad, otros irán a otro lado, ¿no? Entonces la población empieza a tener un decrecimiento, empieza a desacelerar, por eso es una curva decreciente, ven arriba, se llama una etapa de saturación. Entonces, tanto la etapa de iniciación como la etapa de saturación son dos curvas, una es creciente y otra es decreciente, y la etapa de franco crecimiento se considera como un crecimiento lineal. Ahora, si nosotros vemos el comportamiento bueno, de los distintos métodos que tenemos, como el método geométrico y aritmético, el método aritmético viene básicamente de las poblaciones aritméticas, ¿no? Ustedes se acuerdan en la secundaria, de repente o en la preparatoria, cuando nos enseñaron, pues, progresiones, ¿no? Nos enseñaron progresión aritmética, progresión geométrica, ¿no? En progresión aritmética, por ejemplo, ¿qué decía? El último término, AN, es igual al término inicial, al cual le vas a sumar el número de términos menos uno por la razón, ¿no? Y en el caso de geométrico decía el último término AN es igual a A1 multiplicado por la razón elevado al número de términos menos uno. Entonces, de ahí nada más deduzcamos, miren, el método aritmético, si lo graficamos, nos va a dar una recta, y el método geométrico nos da una curva. Entonces, si tenemos una población en la etapa de iniciación o en la etapa de saturación, tenemos que utilizar un método que nos dé, bueno, cuya gráfica nos dé una curva, ¿no? O sea, no podríamos utilizar un método aritmético, por ejemplo, ¿no? El método aritmético que nos da una línea para lo que es asentamiento o el periodo de saturación. ¿De acuerdo? Tenemos que ver ahí ese comportamiento. Es por eso que nos sirve bastante ahí los censos, ¿ya? Y por acá ya tenemos la fórmula por lo que es el método aritmético. Como les digo, se deriva básicamente de la progresión aritmética, ¿no? Tenemos método aritmético, población final es igual a población inicial más la razón por, bueno, el tiempo final menos el tiempo inicial en este caso, ¿no? Y bueno, el resto ya es típico, pues, ¿no? En este caso, si queremos, podemos despejar la razón y tenemos que la razón sería igual a ¿qué? Población final menos población inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Que es lo que nos da aquí. ¿Ven? Ahora, y eso nos da obviamente una gráfica como una línea recta, ¿ven? ¿No? Por eso que les digo que en la etapa de franco crecimiento debemos estar utilizando lo que es el método aritmético, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo que ya también lo vamos a desarrollar en posteriores videos, que nos dice, por ejemplo, ¿no? Determinar para 1950 la población de una ciudad X si se tienen los siguientes datos censales. No tenemos en el año 1940, 1125 habitantes, 1960, 3250 y 1970, 4970 y en el año 1980, 5867. El método geométrico, ya más o menos les había adelantado hace un rato,
La población final viene a ser a la población inicial multiplicado por la razón elevado al año final menos el año inicial. Donde aquí podemos despejar también la razón y obtenemos esta ecuación, ¿no? Simplemente pasa población inicial a dividir a la población final y el exponente pasa como raíz, ¿no? Nos tendríamos ahí la razón. Entonces son los dos métodos más utilizados en realidad. No es que, bueno, tengo una población allá en la zona sierra, entonces voy a utilizar el método aritmético, ¿no? Bueno, en realidad tenemos el manual de proyectos en zonas rurales que nos indica eso, ¿no? En zonas rurales tenemos que usar el método aritmético, ¿no? Dice. Pero el análisis va un poco más allá. Cuando ya hacemos proyectos grandes, no simplemente nos basamos en ellos, sino que tenemos que hacer una comparativa de diferentes métodos y ver cuál es el que más se aproxima bueno, a los censos del INEI, ¿no? Y en base a eso lo determinamos. No es que simplemente, bueno, zonas rurales, aritmético, zonas urbanas, geométrico. No, no va tanto así, ¿no? Entonces, y por acá tenemos también otro problema que nos dice se quiere calcular la población para el año 2000 de una ciudad X que tiene los siguientes datos censales. Lo mismo, algo parecido al ejemplo anterior, pero en este caso vamos a ver el método geométrico, ¿no? Y eso lo vamos a estar desarrollando en el siguiente video. Bueno, espero que este video les haya servido un poco como para poder entender cómo es que determinamos los parámetros de diseño principales a través de los censos del INEI y también lo que es un poco el criterio que tenemos que tener en cuenta para determinar el método de crecimiento poblacional, ¿no? Cómo es que se comporta la población. No es que alguien me ha dicho que tengo que utilizar aritmético y alguien me ha dicho que tengo que utilizar geométrico. No, sino que tenemos que comparar distintos métodos, como mínimo 4 métodos, ¿no? Coger los datos de los censos y aplicar nuestros 4 métodos de crecimiento poblacional y ver cuál es el que más se acerca a nuestra realidad, ¿no? Bien, muchachos, ahí nos quedamos en esta ocasión. Espero que el video les sirva. Compártanlo, denle like, activen la campanita, también suscríbanse, obviamente, para poder ya ir publicando con el tiempo mejores videos, más interesantes también, ¿no? Y de diferentes temas. De repente tienen ustedes algún tema de interés, también lo pueden comentar ahí y desarrollamos el tema, les doy ejemplos y les puedo compartir también esta plantilla si es que lo necesitan, ¿no? Bien, nos quedamos ahí en esta ocasión y en el siguiente video desarrollamos estos ejemplos ya con una tabla Excel. Muchas gracias.